sin más preámbulo, voy a dar la descripción de la clase. Esto tuvieron que haberlo leído ya. Me voy a saltar una parte porque esto ya tuvieron que haberlo leído ustedes en los primeros 5 documentos que yo les he dejado, que es la descripción de la asignatura, ¿verdad? Que es prácticamente brindarles una idea general de la historia de Honduras, también un poquito de historia universal, porque es necesario. He podido notar, sobre todo a través de las redes sociales, cómo tenemos bastante déficit de conocimiento sobre historia universal. Entonces vamos a hacer un pequeño preámbulo antes de empezar a ver también la historia de Honduras. Pero además perseguimos el objetivo de la crítica, es decir, la capacidad de poder analizar estos eventos a la luz de la crítica, de poder ver qué enseñanza nos deja también para la vida, porque de nada sirve memorizar algo para un examen si no tiene aplicación práctica, es decir, si no lo vamos a poder aplicar en el día a día o al menos para analizar lo que estamos viviendo. Eso es lo que perseguimos. Por tanto, el desarrollar el conocimiento crítico es el principal objetivo de la clase, ¿verdad? Y vamos a tratar de verlo a partir de las causas, personajes, etapas, ¿verdad? Y el impacto de cada uno de los eventos que conforman la historia de Honduras. Los libros de la clase, yo voy a mostrar cuál es el libro de texto, pero hay muchos libros que recomendaría. El primer libro es el libro de Guillermo Varela Osorio, que se llama Historia de Honduras. Entiendo que él es catedrático de la Universidad Autónoma, ¿verdad? No sé si es catedrático de historia, pero supongo que es historiador. Tiene esta serie de libros que han ido cada vez mejorándose, ¿verdad? Yo, la primera edición que comencé a conocer fue la de 2005, actualmente creo que andamos por la 2015, ¿verdad? Y puede ser que vaya a salir pronto alguna otra. Está la obra de antología de historia de Ángela Zúñiga. Este se lo voy a facilitar en un pequeño PDF, la digitalización del libro, no de todo el libro, sino de una parte del libro. Yo se lo voy a facilitar en la plataforma para que lo puedan tener y descargar, ¿verdad? Para que puedan tenerlo como libro también de consulta o libro también de lectura personal. El libro de Celaya y Ferrera, de Rolando Celaya y Ferrera, en paz descanse el licenciado. Él era un gran historiador, bueno, se dedicaba a difundir, era un gran divulgador de la historia de Honduras, junto, entiendo yo, con su esposa, y pues ha fallecido y ha quedado por lo menos este legado de él, que es el libro de Lecturas para comprender la historia de Honduras, de la Pearson. Además, el libro de mi maestro de historia, que se llama Juan Ramón Martínez, seguramente lo conocerán ustedes porque ha salido muchas veces en los medios de comunicación, en la palestra pública, a veces hablando correctamente, a veces perdiendo un poquito la objetividad. Es parte de, miren, somos seres humanos y podemos tener nuestras propias opiniones. Eso no implica que el libro no sea bueno, el libro es muy bueno. De hecho, es un libro que contiene una gran parte de recolecciones de lo que sería la hemeroteca y el Archivo Nacional de nuestro país, donde podemos tener pues de primera mano, de segunda mano, mejor dicho, fragmentos de aquellos documentos importantes, de cartas de Colón, de, ¿cómo se llama?, de tratados, de frases que han dicho los grandes personajes de la historia y los no tan grandes personajes también de la historia. Y es un libro que se llama Honduras, la fuerza del desacuerdo. Si se fijan en la fotografía, él es muy polémico. Este maestro era, incluso en la clase era así. Él era muy polémico porque intentaba meter un poco de ironía, un poquito de hasta sarcasmo en medio de la situación y presentar al Papa Juan Pablo II con el presidente que está arrodillado frente a él, que era un militar en los años 82, creo que era, no, perdón, un militar, fue un militar porque no era el presidente, que se arrodilla frente al Papa cuando vino de visita a Honduras, ¿verdad? Esto es una fotografía irónica, conociendo cómo ha sido la historia militar en nuestro país. Es una foto irónica, pero igual, él la coloca en la portada como un poco para hablar un poquito de estas dos grandes fuerzas que han estado en la historia de Honduras, que es la fuerza de la Iglesia y la fuerza del Estado. Eso siempre ha pasado en toda Europa, ¿verdad? Siempre fue así durante toda la Edad Media, la época moderna incluso, ¿verdad? Una gran influencia, el día de hoy no ha dejado de haber influencia, buena o mala, ¿verdad? A veces más buena que mala, eso sí. Datos generales de la clase, pues la materia es Historia de Honduras, ¿verdad? En este caso el código está en el código errado, es AG 108 el código, AG 108, tiene 3 unidades valorativas, no tiene ningún requisito. Estos son los libros que yo recomiendo, el de Wilfredo Arevalo también, no lo mencioné, pero también es un libro que puedo recomendar, el Historia de Honduras de Carlos Wilfredo y de Guillermo Varela, que es uno de los libros mejores que hay hoy en día. ¿Verdad? Yo soy Juan Manuel Castro, ¿verdad? Soy máster en Teología Espiritual
Soy licenciado en Ciencias Religiosas con énfasis en Filosofía. Tengo una ingeniería en Ciencias de la Computación. Bueno, el 100% de asignaturas aprobadas y la práctica ya terminada, pero no me he querido graduar todavía por otras circunstancias personales. Pero sí, ya tengo terminada la carrera. Y me he dedicado ya por 15 años a la docencia. Tengo 15 años de experiencia dando clases tanto en la Universidad Metropolitana como en otras universidades también. Aquí la asignatura de Historia de Honduras es una oportunidad para poder ver esta sistematización que hacen los historiadores en sus libros. Cada historiador la sistematiza a su gusto y a su manera. Hay quienes quieren hasta romper el paradigma de cómo se ha esquematizado la historia y presentar un nuevo esquema. Eso es algo muy abierto, ya que la historia de Honduras y la historia como disciplina es una ciencia muy especulativa. Entonces, por esa razón, cada historiador la adapta según lo que ha querido. Eso no significa que la historia, como búsqueda del conocimiento, no pueda llegar también a conocimientos objetivos. De hecho, sí se ha podido llegar a narrar los eventos tal y como ocurrieron, sin meter influencias ideológicas detrás de la narración. Que ese es el objetivo principal de un historiador académicamente bien preparado. Narrar la historia sin meter este tipo de visceralidades, de apasionamientos que puede llegar a existir a partir de la experiencia personal, ¿verdad? De su apego a alguna ideología política, ideología religiosa, pero de alguna manera tratan de ser lo suficientemente objetivos y trataremos en esta clase de ser bastante objetivos. Permítanme, que creo que hay alguien que quiere entrar. Por esto les digo que prefiero que ocupen el correo de la Metropolitana para no estar haciéndolo a cada momento. El objetivo general, pues desarrollar conocimiento crítico. Eso ya lo he mencionado, ¿verdad? Y el contenido lo he repartido en 5 unidades. La unidad de introducción a la historia, época prehispánica, época colonial, época independentista y federal, y la época republicana. En el primer parcial miraremos estos temas. Ustedes los van a ir viendo ahí también desglosados a través del aula virtual, ¿verdad? Tendremos una serie de semanas y de temas que tienen que ver con la introducción a la asignatura, ¿verdad? Veremos una pequeña introducción también a las eras geológicas, proceso de hominización, las etapas de la prehistoria, y luego pasaremos a un repaso lo más rápido que podamos realmente de las etapas de la historia en general, ¿verdad? La historia antigua, media y moderna, pero también tratando de ver cómo los historiadores de cada una de estas épocas narraban los eventos, el estilo que ellos utilizaban, la metodología que ellos utilizaban para hacer historiografía, que es pues la ciencia de la historia. En el segundo parcial vamos a ver la época prehispánica con la teoría de poblamiento americano, los mayas, ¿verdad? Las sociedades indígenas. En la época colonial miraremos la sociedad europea y los viajes de exploración, tocando prácticamente 3 temas serían los reyes católicos, Cristóforo Colombo y los viajes. Eso es lo que básicamente vamos a ver, además de las consecuencias del descubrimiento. Vamos a ver el proceso de conquista con 3 temas también, conquistadores. Vamos a ver un capítulo de lo que es quién fue el Empira, o el Empira como le he llamado, y luego les explicaré por qué, y las consecuencias de la conquista. Luego miraremos el papel de la Iglesia durante la época colonial, ¿verdad? El gobierno colonial y sus organismos administrativos, y la crisis del Imperio Español y sus reformas borbónicas. Veremos por qué se le llama reforma borbónica y cuál fue el impacto que tuvo en la decadencia y crisis que generaría más adelante la independencia en América. En el tercer parcial miraremos pues la independencia, la época federal, veremos cómo nace la independencia y sus causas, miraremos cómo hubo un intento de anexión a México, ¿verdad? Y cómo terminó ese intento de anexión. Miraremos también en qué consistió la federación y algunos personajes ligados a la Federación Centroamericana, los grandes líderes independentistas, por ejemplo, y algunos personajes que también estarán ligados a la historia hondureña. Específicamente centraremos la mirada en Francisco Morazán y José de Silio del Valle. Luego pasaremos a la historia después de la Federación Centroamericana, donde ahí podremos ver también un poquito acerca de José Trinidad Cabañas. En la época republicana vamos a ver la reforma liberal, la penetración de capital extranjero, el caudillismo y reformismo en la historia política hondureña. Permítame. Miraremos también la etapa dura de la historia hondureña del Cariato, la huelga bananera, el papel de Ramón Vidal Morales, el militarismo también, como después del militarismo
pasamos a una época de democratización, ¿verdad? Salimos de gobiernos militaristas a un proceso de militarización. Si nos alcanza el tiempo, quisiera poder llegar hasta Mel Zelaya, por lo menos llegar hasta Manuel Zelaya. Espero poder llegar, si no haría un video más sintético, ¿verdad? Para que pueda facilitarles una síntesis de los últimos presidentes en los últimos 30 años. Dudo mucho que podamos ver de Porfirio luego hasta Juan Orlando Hernández, dudo mucho. Y dado que hay una regla también en la enseñanza de la historia que nos dice, bueno, nosotros tratamos de abarcar un poco a Porfirio y a Juan Orlando por lo que estamos viviendo, pero en realidad no deberíamos hacerlo. Les digo por qué, porque hay como una especie de, por lo menos a nivel de rumor de pasillos en la academia, de que no se debe hablar de un evento histórico si no han pasado por lo menos unos 50 años después de los eventos, para que haya mente fría, se apaguen todo tipo de se puede decir, de estas ideologías que han motivado estos conflictos, y se puede hablar del fenómeno de una manera descriptiva más objetiva, y que eso es lo que se pretende. Por eso se dice, por lo menos 50 años después, empezar a hablar de esos eventos, para que haya objetividad e imparcialidad para tratar. Sin embargo, yo me jacto bastante de ser bastante imparcial, es decir, de llamarle al pan pan y el vino vino, por lo cual seré muy tajante cuando hable de los temas referentes a la historia de Honduras. No soy de ninguna ideología política, es decir, que nunca he votado por ningún presidente, me he tenido que privar de mi derecho de votar para poder mantener una mente imparcial ante la situación. Porque decía yo, si me voy a dedicar a esta academia de educar en la historia, no puedo perseguir una ideología política. Entonces me he tratado de mantener en una línea de centro, de pensamiento centro, ¿verdad? Aunque dicen que el centro no existe, yo creo que sí existe mucha gente que mantiene la mirada en el centro de la política, del espectro político, y que no necesariamente tenemos que ser negro o blanco para estar definidos. Podemos perfectamente ser un tono gris, un gris normalito le llamo yo, ¿verdad? De una mente sensata, ¿verdad? Que pueda juzgar con mayor prudencia los eventos, sin caer obviamente en estos apasionamientos de los partidos políticos. Eso es lo que he tratado de evitar al máximo, ¿verdad? Y me ha funcionado hasta el día de hoy, porque he podido ejercer mi derecho a opinión sin necesidad de que se me etiquete o como alguien de derecha o como alguien de izquierda, sino que me he mantenido en el centro lo más que he podido. Y pues, además de esos temas, pasaremos a ver la plataforma. En la plataforma yo les dejé un video de introducción a la clase, dando la bienvenida, pero también les dejé el video explicando qué es lo que van a encontrar. Eso es lo que van a encontrar, pero si no lo han visto algunos, porque sé que algunos quizás no lo han visto, ¿verdad? Siempre suele pasar. Pues van a encontrar el tema de la clase que hayamos visto, este video grabado, lo van a encontrar ahí. Voy a partir el video entre lo que sería esta introducción que estoy haciendo a la asignatura y lo que sería el contenido del primer tema para presentarlos separados, y debajo del tema que sería el contenido, pues aparecerá un PDF, ¿verdad? Y van a aparecer una cierta cantidad de actividades. Como les decía en el video, depende pues de la cantidad de actividades que tengamos, bueno, que realmente ya están planificadas, pero que yo decidiré en qué tema específicamente van a ir apareciendo, ¿verdad? La actividad. Así que no todos los temas tendrán actividad, pero en los que aparezcan, ¿verdad? Yo les estaré informando, hay nueva actividad, chicos, vayan trabajando, ¿verdad? Y siempre, como les había planteado, al principio de la clase, la primera hora será para trabajar en la plataforma virtual, ¿verdad? Yo estaré monitoreando, ¿verdad? Que estén trabajando. Yo puedo ver que ahorita, por ejemplo, algunos ni siquiera entraron a la plataforma. Supongo que son los que se están ahorita demostrando que no han podido porque recién acaban de salir del trabajo. Algunos no estaban informados de la hora exacta en la que comenzaba la clase, aunque no sé cómo es que realmente no se han enterado, dado que hace un mes nos dieron a nosotros el horario. No sé cuál es el canal de comunicación que mantienen ustedes para poder enterarse de sus clases y por qué el canal falló. Si es que me están diciendo de que no se enteraban de la hora exacta. Pero por lo que yo sé, la hora está dada desde hace un mes. No sé si les tarda mucho en facilitarles a ustedes el horario, pero sea como sea, ¿verdad? Ahí estaba la plataforma ya abierta para entrar al grupo de WhatsApp y mantenerse informados. Siempre, por lo menos cuando llegan clase conmigo, ¿verdad? Entren primero al aula virtual, métanse al grupo de WhatsApp con el botón que les dejo para que estén informados al 100%, ¿verdad? Y así no van a fallar en nada. Y encontrarán entonces pues muchas actividades dentro de la planificación que vamos a ir ahí realizando poco a poco. Revisen por favor el archivo de evaluación para que vean cuáles son las tareas que vamos a tener, cómo va a estar repartido cada parcial. Tenemos
Primer parcial 30 puntos, segundo parcial 35, tercer parcial 35. Y en realidad parciales aquí le llamamos pues a cada encuentro. Como es una educación a distancia, pues sería por medio de cada encuentro. Y pues ese sería el acumulado. Los trabajos que van a ver, ¿verdad? Están descritos en el archivo de evaluación. Alguna duda sobre la dinámica, recuerden revisar también el archivo de las reglas de clase, lo que sería la descripción de la asignatura. Ahí aparecen las reglas de clase para que conozcan lo que está permitido y no está permitido dentro de la clase. Bueno, como les digo, ya durante esta hora yo les había dejado la hora para que pudieran leer estos documentos. Si no lo han hecho, háganlo por favor, para que estén bien informados, para que no se vayan a llevar sorpresas. Porque yo, conforme a esta calendarización de tareas, yo les voy a decir, por ejemplo, vaya, para la próxima entrega ya tienen una tarea que entregar, para la segunda entrega, segundo día. Primer y segundo día hay una tarea distinta en cada uno de los días. Entonces, para que se informen bien en el archivo de evaluación. Y todas las tareas las van a enviar por medio de la plataforma. Con una pequeña excepción, una de las tareas, que es la de las frases, que cada uno va a sacar de su conocimiento, de su corazón, de su intelecto, de su capacidad poética. Todo el mundo vamos a tratar de ser productivos aquí en esta clase, por lo cual va a haber una actividad en la cual van a tener que plantearse una serie de frases de lo que para ustedes enseña la historia, les permite conocer la historia o algo, alguna frase que inspire la historia en ustedes. Y de esta frase vamos a convertirlas como que, no sé si ustedes han visto estas imágenes donde se comparte a un filósofo y la frase se pone entre comillas, y está al final el paréntesis del filósofo que lo dijo. Estas imágenes típicas de frases no sé qué, ¿verdad?.com. Este tipo de frases la vamos a producir, pero en este caso seremos nosotros. Es decir, ustedes van a ser protagonistas de producir frases que tengan que ver con la historia. A partir quizá de los eventos, pueden utilizar incluso los eventos que hemos visto para sentirse inspirados, para inspirarse. Y estas frases las van a enviar tanto a través de un documento de PDF, pueden guardarlos en un documento de Word y darle guardar como PDF para que se suban más rápido, para que no les cueste la subida. Bueno, esa es la forma de entregarlo, o en Word o en PDF, que eso va a depender de la conexión. Yo le digo PDF porque es más fácil para poder subirlo, pesa menos el archivo. Y para guardarlo en PDF es muy fácil, solamente le dan guardar como, y en la parte donde dice tipo, cámbienlo a PDF. Nada más, ahí busquen PDF y lo eligen y le dan guardar. Y así se transforma. Y lo envían a la plataforma del Moodle cuando yo habilite el enlace para que ustedes puedan entregar ya sus tareas. Pero además, esa misma actividad de imágenes me la van a entregar al WhatsApp. Es decir, al WhatsApp van a llover todas las imágenes que cada uno de ustedes va a realizar. Deben colocarle el diseño que yo les dejé al final. En el archivo de evaluación, en la última página, yo les presento cómo es que en PowerPoint se puede perfectamente hacer esto, de colocar las frases, colocar el logotipo de la metropolitana, poner una foto de ustedes, porque son ustedes los que tienen que aparecer en la fotografía, ¿verdad? Con el dato de la clase, su nombre, ¿verdad? Y usted como el autor de esa frase. ¿Y qué vamos a hacer con todas esas frases? La vamos a publicar en un grupo que ya tenemos funcional, que se llama Somos UMH. En el grupo de Somos UMH irán apareciendo sus propias frases publicadas como frases motivadoras para la comunidad universitaria y para otra gente que también nos sigue, ¿verdad? Tenemos bastantes seguidores ahorita. Bueno, ahorita creo que estamos por 190 y algo seguidores, pero hemos llegado hasta casi 9,000 personas. Es decir, 9,000 personas que han visto las publicaciones, aunque no se han agregado como seguidores de la página, pero sí han podido ver los documentos que hemos enviado, videos que hemos enviado y todo. Ese será uno de los proyectos que vamos a poder realizar como algo extensivo, ¿verdad? Para que lo puedan ir trabajando también. Bien. Solo permítanme, quiero pasar al documento de evaluación por si quisiera hacer otra aclaración automáticamente ahorita, ¿verdad? Para que no se me vaya a escapar algún elemento. Bien, en cuanto a lo de los pensamientos históricos, ya les platiqué, vale 10 puntitos esa actividad. Son 5 publicaciones de frases que ustedes deben hacer. Prácticamente son 5 frases, 5 imágenes. El proyecto de investigación es acerca de los huracanes. Ya que hemos tenido los huracanes recientes, pues se nos hizo muy bien poder motivar el conocimiento, ¿verdad?, histórico acerca de los principales huracanes, los más fuertes que hemos tenido.
Fifi, Mitch, Beta, Eta e Iota. Esos 5 huracanes. Vale 20 puntos esa investigación, ¿verdad? Presentarán un reporte digital en formato de Word o en PDF. Si quieren guardarlo después de Word a PDF, no hay problema, ¿verdad? Y lo único que les pido, ya que vamos a ver un poquito de cliometría, es decir, del análisis estadístico, análisis económico de los eventos históricos, que al menos del FIFI y del Mitch, que hay bastante información sobre esto, ¿verdad? Puedan al menos presentar siquiera una breve síntesis de qué se ha dicho a nivel estadístico y a nivel económico, de las pérdidas, por ejemplo, ¿verdad? De los costos de reparación, de todos esos detalles, porque este es un modelo también de historiografía que se le llama cliometría. Ya vamos a ver un poquito más adelante de eso. Por lo cual, por lo menos esos 2 primeros eventos, sí quiero que le enfaticen esta parte. Los demás pueden ser simplemente una breve descripción de cada uno de los eventos. Si quieren incluir fotografías, pueden perfectamente hacerlo, ¿verdad? Y lo único que les pido es que cada una de las fuentes que van a utilizar para poder ensamblar su trabajo de investigación, ¿verdad? Sí lleve normas APA. Es decir que si usted hace citación en una página web, ¿verdad? Yo les voy a facilitar a ustedes 2 videos donde explican cómo darle formato a un trabajo con norma APA, pero me preocupa más el tema de cómo citar. Por ahorita no es tanto el tema de los márgenes ni nada de eso. Es más el tema de cómo citar una fuente bibliográfica, ¿verdad? Para investigaciones de carácter histórico. Entonces, les voy a facilitar un video donde explican muy bien cómo se hace una cita y una referencia. Recuerden que en un texto, si usted mete un fragmento que es literal de una fuente, usted debe colocarlo, si es menor a 40 palabras, entre comillas, y al final va un paréntesis con el apellido del autor y el año de la obra, si es un libro. Pero si es una página web, como Wikipedia, por ejemplo, va la palabra Wikipedia y como Wikipedia no tiene fecha, se coloca coma sin fecha. Pero al final, esa es la cita, pero al final, en la última página, se coloca una página de referencias donde usted debe colocar, ¿verdad? Según el formato APA, el orden de cómo se comienza a narrar Wikipedia, el nombre del artículo, el año del artículo, la URL donde se encuentra ese artículo, ¿verdad? Cualquier fuente que usted utilice, ¿verdad? Debe estar correctamente citado con normas APA. Por lo cual yo le voy a facilitar ese pequeño, le voy a facilitar 2 cosas, un video y un manual, para que puedan ver en un manual ejemplos de cómo se hacen unas citas y el video donde explican también cómo hacerlo en Word, para que lo puedan ver. Y ya si no lo han utilizado antes, pues lo empecemos ya a utilizar, porque académicamente todas las universidades del mundo están trabajando con normativas, ¿verdad? Normativas de documentación y de citación y de referencias. En este caso, la norma APA séptima edición es la actual, ¿verdad? La 6ª edición es la que utilizábamos antes. El ejemplo de video que van a ver es de 6ª edición. No importa si lo hacen con el de 6ª o de 7ª, porque el de 7ª lo único que cambia es una pequeñita cosa que les voy a explicar yo más adelante. Y es que, por ejemplo, antes, para poner una URL, por ejemplo, de un video de YouTube, se ponía recuperado de y el enlace de YouTube. Ahora se le quita, ahora no se coloca recuperado de, solamente se pega el enlace, ¿verdad? Y ya no se coloca recuperado de. Se evitan esta palabra extra que le colocaban antes, que era un poco molesto estar poniéndole eso, pues ahora solo lo pegan en el enlace a la par de los demás elementos que sí debe llevar una cita de tipo APA. Eso es lo único que ha cambiado desde la 6ª y 7ª edición. Así como cualquiera de las 2 ediciones que utilicen está muy bien, ¿verdad? No importa si siguen colocando recuperado, que de hecho hay poca gente que ha querido hacer el cambio. Es decir, poco a poco vamos a migrar a la 7ª edición, pero por ahorita pueden perfectamente hacerlo conforme a la 6ª edición, no hay ningún problema. Y de repente algunas otras cosas que les voy a ir facilitando por si les sirve a algunos también para ir aprendiendo a utilizar, por ejemplo, normas APA en Word, cómo aplicarlo con Word, cómo configurar márgenes y todos esos detalles, pues lo van a poder ver en esos videos también. Le va a servir pues si algún día, pues espero yo, primero Dios, que ustedes sigan estudiando, saquen la maestría, el doctorado y hagan sus tesis. Y cuando hagan sus tesis van a ocupar todo esto, ¿verdad? Y les va a ser muy útil también. Espero que no se queden solamente con la licenciatura, ¿verdad? O con la ingeniería, o con la ¿cómo se llama? El título que vayan a adquirir ahora. Recuerden que ahorita la situación del trabajo está bastante exigente y muy competitivo. Y hay que estar a la vanguardia al día y bien formado. Entonces, mucho ánimo. Este es nuestro primer peldaño, ¿verdad? Para después pasar a otros niveles.
¿verdad? Hay que recordar que una maestría no dura más de 2 años, un doctorado no dura más de 2 años también. Y serían como unos 6 años si consideramos el año de trabajo para la tesis, porque casi se nos lleva un año trabajando en la tesis para poder graduarse, ¿verdad? Pero de clase solamente son 2 años, así que mucho ánimo. Bien, el foro, pues ya se trabajaron en el foro, y el examen escrito, que será el último día de clase. Ese último día de clase yo les diré exactamente, en el calendario está, cuál es el último día de clase. Vamos a trabajar en la última hora de clase. El examen es bien corto, solo vale 35 puntos, así que será un examen bien corto, y se va a realizar en la última hora de clase de la última visita, ¿verdad? Para que podamos trabajar las primeras horas de clase, las primeras 4 con contenido, para terminar de ver alguna parte. Evidentemente, esa última parte de contenido que veremos, ¿verdad? Ya se me ocurrirá alguna manera de poder hacer, no sé, alguna especie de evaluación también sobre ese contenido, ¿verdad? Va a ser difícil porque inmediatamente seguimos al examen, pero ya veré cómo hacemos. Si lo evaluamos o no lo evaluamos, aunque el último contenido casi lo manejamos muy bien, porque es la época de democratización, así que lo comprendemos bastante bien. Bien, chicos, pasamos a lo siguiente.